Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a ¿Qué propones? Tenemos el día de hoy como nuestros invitados a David Paz, que viene en representación de Centro Democrático, y tenemos a Andrés Castillo en representación de la Unidad. Bienvenidos a los dos. Gracias. Hola. Andrés, David, bienvenidos. El primer tema para tratar en este conversatorio que vamos a tener es, según su percepción, ¿a qué se debe que Rafael Correa y Alianza País se hayan mantenido hasta la actualidad? Comenzamos contigo, David. Bueno, ¿a qué se debe que Rafael Correa y la Revolución se hayan mantenido La popularidad. Sí, la popularidad, exactamente. Bueno, hay varias lecturas a ese punto, a pesar de no pertenecer ni al movimiento político ni a nada que se relacione. Creo que esa sería una pregunta un poco más adecuada para alguien de Alianza País. Mi percepción desde afuera, considero que es a ciertas cosas que el país necesitaba. O sea, nosotros estábamos en un momento político donde en 7 años teníamos 10 presidentes, donde cambiábamos de presidente cada que el pueblo o la gente o los caudillos políticos se enojaban, ¿no es cierto? Y movían a su gente hasta sacar a los gobiernos. Desde ningún punto de vista eso es bueno para el país. Desde el punto de vista económico no permite el ingreso de capitales, desde el punto de vista jurídico tampoco permite el progreso del país. Entonces en algún momento necesitábamos que alguien o algo venga y pues ponga en línea las cosas. Creo que ese alguien, ese algo es en un momento adecuado. Ustedes recordarán el tiempo de los forajidos, pues el tiempo claro, que por ahí empiezan las cosas. Muchos de los forajidos que ahora están en el gobierno partieron de ahí, justo de la época esta de los forajidos y todo el tema de cuando salió José Gutiérrez. Yo particularmente, como experiencia personal, conocí a algunas personas ahí. Yo trabajaba en un restaurante que más o menos tuvo algo de coyuntura política, se llamaba el Zumbambico, recordarás, Andrés, atrás de la Universidad Católica. Yo trabajaba ahí y pues bastante gente de los que ahora son conocidos, René Ramírez, Claudio Muñoz, la misma María Paula Romo, Norman Ray, algunos de los rupturas, de los que ahora son alianzas, se reunieron ahí antes de salir a manifestar contra Lucio la noche previa a la caída. Entonces yo pienso que es algo que necesitaba el país en algún momento. Ahora, ¿por qué se ha mantenido hasta ahora? Creo yo pues que no hay propuestas. Por eso estoy sentado ahora acá, porque no hay propuestas. O sea, nos hemos dedicado y nos hemos acostumbrado a ver una política de ataque, una política de que yo te digo que malo eres sin proponer. Vimos ayer, y justo conversábamos hace un momento de esto, una candidata a la presidencia que quiere atacar sin proponer. No voy en contra de nadie, pero sí creo que la nueva generación política a la cual pertenezco debemos proponer, no atacar. Hasta ahí. Andrés, ¿cuál sería tu perspectiva sobre el mismo tema? La historia del Ecuador, Nicolás, ha estado marcada fundamentalmente, especialmente en los últimos 50 años, por el fenómeno del populismo. El populismo ha marcado definitivamente la historia del país. El doctor Velasco Ibarra, en alguna medida Asad Bucarán con Roldós, después Abdalá, y yo creo que uno de los grandes representantes del populismo en el Ecuador ha sido Correa, porque compartiendo el criterio de David y discrepando en la parte medular, yo sí creo que el país estaba ávido de estabilidad, ciertamente, pero el gobierno del economista Correa fundamentalmente comenzó trabajando en función de lo que la gente quería, no de lo que el país necesitaba justamente. Si a eso tú le añades el tema de la propaganda y todo el sistema del Estado propaganda, que destapas un caño y haces propaganda. La sabatina, el encuentro ciudadano con los periodistas los martes, el informe a la nación de los días lunes. Y además, a pesar de que no es santo de mi devoción y durante los 10 años me ha parecido un tipo terrible, creo que es un tipo carismático, es un tipo agradable. Dentro de todo. Entonces, claro, tener un presidente que por primera vez va y visita los lugares más recónditos del país y se queda a dormir y hace la sabatina y la noche cultural y adicionalmente le deja la escuelita y después va y anochece en otro pueblo y les deja el hospital. Eso fue haciendo que la figura del economista Correa sea una figura potente, definitivamente, y sobre eso no hay nada que hacer. Pero de ahí en más, adicionalmente podemos nosotros ver con preocupación, y yo veo con preocupación, cómo la oposición ha venido manejando una dinámica de egoísmo permanente entre ellos mismos. Es decir,
Si es que teníamos 35 asambleístas en este último periodo que pertenecían a la oposición, jamás en los 4 años ha habido una iniciativa en la cual todos se junten para tener una posición exactamente contraria a la del gobierno. Un ensayo patojo con respecto de eso se hizo en el tema de las enmiendas constitucionales, ¿no es cierto? Ahí sí toda la asamblea, toda la oposición votó en contra, pero aún así hubieron asambleístas que estuvieron gritando con la gente afuera, ¿no es cierto? Y otros que estuvieron dando la pelea desde adentro. Entonces, en la medida en que no exista efectivamente una respuesta sustentada, que a la gente le haga visualizar con claridad que hay otras formas de hacer política, el gobierno puede seguir de aquí en adelante. Por eso es que no hay discusión ahora en la campaña de Lenín Moreno sobre si se va a seguir o no con la política, sino la discusión es que se va a cambiar el estilo, ¿no es cierto? Entonces ahora ya no nos van a carajear los sábados, ahora nos van a decir que sonriamos, o los domingos, entiendo que nos van a decir que sonriamos y que seamos felices. En tu réplica, ¿cuál sería esa respuesta sustentada que está preguntando Andrés? Bueno, no creo que la imagen, o sea, como dije y repito esto, reitero, no pertenezco al partido de gobierno, sin embargo, bajo la pregunta que me haces, siendo de Centro Democrático, siempre muy cercano a Alianza País durante todos estos tiempos desde que apareció el Centro Democrático. Bueno, el día de ahora, una figura muy cercana a... El día de ahora se ha marcado, creo que la distancia más grande que se puede haber marcado el día de hoy. Ya hemos roto relación con el Frente Unido, Pero la ideología ya cambió hoy mismo. Más bien no, es justamente ese tema, a eso iba. Yo pertenecí, trabajé con el gobierno algunos años y trabajé justamente en una parte neurálgica y coyuntural. Andrés decía hace un momento, hace el tema de la sabatina y deja una escuelita. No es una escuelita, es una unidad de milenio, con comedor. Yo soy cocinero, soy microbiólogo de alimentos y soy cocinero. Y yo me encargaba de ver quién cocina. Nosotros contratábamos a gente de la economía popular y solidaria, que antes de eso le levantábamos, le capacitábamos. Yo personalmente tengo algunas personas ahí que capacité, les volví cocineros en un poco tiempo y dejamos. Entonces es un tema de dinamizar economías que es muy profundamente, llega más a esa gente. Yo sí considero que el decir que el tema de que es solo un aparato mediático que ha hecho que gane votos es hasta cierto punto insultar a la gente que no tiene la misma tecnología que nosotros. Ahora sacamos el celular, vemos el celular y podemos ver la sabatina. Cuando tú estás en Pañacocha, cuando tú estás en playas de Cuyabeno, cuando tú estás en Cotococha, tú no tienes esa tecnología. Entonces es gente que realmente lo vivió. Yo conocí Pañacocha en otros tiempos de otros gobiernos, donde los niños se morían con disentería y no podían salir, porque a Pañacocha tú entras desde el Coca por vía fluvial 6 horas, Río Napo, hacia abajo. Se morían los niños. Para salir de ahí, ahora ellos tienen lanchas de doble motor y tienen un centro de salud de tipo B. ¿Estos cambios se deben a la revolución ciudadana, Andrés? Es lo que nos está planteando David. Es peleagudo lo que dice David, entre otras cosas, porque si es que nos ponemos en el análisis agudo del asunto, ciertamente eso existe, no hay cómo negar, ciertamente está ahí, pero eso no te termina dando votos ni te termina dando la presidencia más que de la nada República. creo que tenemos Si es que tú tienes a toda la población de Pañacocha contento con el gobierno de la Revolución Ciudadana, eso no te pone 3 veces en la presidencia de la República. Pero es decir, tema de gestión, se ha habido una gestión. por supuesto, es que eso uno no puede negar. ¿De cómo se debía haber hecho? De acuerdo, sí. O sea, si tú vas a Zumbagua, donde estuvo la primera escuela del milenio, tú dices, caramba, hay obra, ¿no? Pero bajas a Silchos, ¿no es cierto? Y la gente de Silchos no solamente que está inconforme con el tema de la escuela de Silchos que se cae, sino que además con el paso del tiempo dice, oye, ahora yo tengo que mandarle a mi hijo en la mañana a la escuela de Zumbagua, caminando horas o caminando kilómetros, porque ya no hay escuela aquí. Entonces, ese tipo de cosas, si bien es cierto, se hicieron, por supuesto que sí, pero hubiesen existido otros mecanismos diferentes. Ahora, retomando un poco lo que siempre menciona Alianza País, dice, pero ahora se hizo, en el pasado no se hizo. Sí, esa es de pronto la diferencia que puede marcar este periodo. Los ingresos económicos fueron diferentes. ¿Consideras que eso es algo que potencializó? Definitivamente. Antes no se gastaron 1.300 millones de dólares en viáticos, ¿no? En otras oportunidades no se gastó eso, ¿ya? Entonces, ya no existe esa figura. No existe la figura de poder financiar a partir de cómo el Estado se va dando la vuelta, sino más bien existió un contingente de recursos importantes. Sí, y más que nada tenemos que admitir que en todo gobierno ha habido obra.
no ha habido un solo gobierno que no ha habido obra. Ahora, Totalmente. es independiente de si las obras realmente representan el gasto o si se pudieran hacer diferentes obras. Por ejemplo, yo creo que puedo hablar de mayoría de personas, de ecuatorianos, que le preguntan las obras más notables de Rafael Correa o Alianza País de su gobierno es carreteras. ¿Realmente las carreteras o las escuelas del milenio han sido obra suficiente o era realmente lo que necesitaba nuestro país en temas, por ejemplo, macroeconómicos? Y lo que me lleva a más o menos el segundo tema que nos han comentado que quieren saber las personas, en su opinión, como personas que están dentro de este tema político y que eventualmente queremos que cambie, ¿no? Querían la ciudadanía saber cómo harían ustedes si en caso tienen de alcanzar eventualmente una asesoría o tal vez un puesto en la asamblea. ¿Cómo harían para que dejemos de comercializar tanto los países fronterizos, dejemos de comprar en Colombia o Perú, porque cada compra que realizamos fuera es una venta perdida para un comerciante ecuatoriano? Entonces va un poco más a ese tema de las obras también de Rafael Correa. ¿Qué tanto ha hecho este análisis macroeconómico, microeconómico? ¿Qué harían ustedes bajo su percepción para más o menos evitar que nosotros salgamos a comprar en vez de comprar dentro de nuestros productos ecuatorianos? Y en este momento vamos a empezar con Andrés. Doctrinariamente, yo me reconozco como un demócrata cristiano. Y los demócratas cristianos entendemos que el modelo económico que funciona, y que funciona en Alemania y que funciona en Europa occidental, es el de la economía social de mercado, en donde es necesario, hay que propender a que haya tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa es la máxima de la economía social de mercado. El Estado en lo que sea necesario y el mercado en lo que sea posible. Entonces, si es que nosotros desde el Estado comenzamos a regularle a la actividad comercial con normas en lo laboral, en lo tributario, en lo que es tema de exportaciones, importaciones por fuerza, teniendo una moneda que no es propia, la economía se va a comenzar a disparar y vamos a resultar siempre más caros que nuestros vecinos. Si por un tema de carácter ideológico dejamos de firmar el acuerdo con la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o estamos fuera del Grupo del Pacífico por soberanos no sé qué, ¿no es cierto? Ahora pretender regresar y ahora después de 10 años nos damos cuenta que el acuerdo comercial no era con Irán sino con Europa, ¿no es cierto? En ese momento ya la embarrada está hecha. Lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es a que nuestra gente entienda que el intercambio comercial no depende de las regulaciones del Estado. La compra y venta de bienes y productos y servicios no depende de un decreto ejecutivo. No se vende por decreto, se vende por las facilidades que se brinden para aquello. Si por ejemplo en un restaurante en Pedernales, por ejemplo, a la persona que pretende emprender se le obliga que por fuerza debe contratar empleados por un año, ¿no es cierto? Prefiero no contratar, sino verle a mi sobrinito que venga a ayudarme el sábado y el domingo y le paso por un ladito una platita, ¿no es cierto? Pero si es que desde el Estado se generan las condiciones para que la gente pueda emprender, para que las normas jurídicas no sean un tope sino un impulso, en ese momento ya el tema económico va a comenzar a caminar. Ese es mi punto de vista. David, ese desfase económico que manifiesta Andrés no se interpone o no contrasta un poco con justamente el fomento a los emprendedores que buscaba este gobierno, del mismo tema que te planteó María José. Bienvenidos al segundo bloque de ¿Qué propones? Continuamos con Andrés Castillo y David Paz. María José, vamos a desarrollar el primer tema de este bloque. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por seguir viéndonos. Estamos en todas sus redes sociales, no se olviden de vernos. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el nombre ¿Qué propones? La siguiente pregunta que les iba a hacer, más que todo empieza con un poco su inclinación, no tanto con la unidad como Centro Democrático, y recae más un poco en su percepción de acuerdo a la gestión hecha por Jimmy Jairala en la prefectura de Guayas y Nebot en la alcaldía de Guayaquil. Empezamos con Andrés. Hablar de Nebot con respecto a su gestión, no hay mucho que hablar. Es cuestión de aterrizar en Guayaquil, es cuestión de llegar, nada más.
Los detractores dirán que el alcalde de 20 cuadras y cosas por el estilo, pero es evidente, es clarísima la obra en Guayaquil. Claro que sí. Y adicionalmente la obra que puede ser física, también ustedes pueden ver cuando llegan a Guayaquil una sociedad bastante más empoderada de su ciudad, con una autoestima súper alto, con predisposición a apoyar a su ciudad. Yo veo con preocupación, por ejemplo, cómo en la ciudad de Guayaquil se emprenden programas, obras, etcétera, y la gente apoya y va y está, ¿no es cierto? Acá en Quito se quiere hacer un intercambiador y salta el comité de vecinos para que no se mate a los arbolitos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la impronta de los social cristianos en general, sin ser yo social cristiano, yo soy un demócrata cristiano, que es otra cosa, implementó en la sociedad guayaquileña ese amor por su ciudad, ¿no es cierto? Ese ánimo de cuidar las cosas. Yo recuerdo, y me imagino recordaremos todos, ustedes son bastante más viejos como nosotros, el Majito es bastante más joven, ¿no es cierto? En el año 90, por ejemplo, llegaron a Guayaquil y a Quito un lote de aproximadamente 100 buses articulados, ¿no es cierto? Llegaron los famosos buses articulados por primera vez. En Quito hubieron hasta hace no mucho. Guayaquil no duraron ni 3 meses, porque había otro ánimo de la gente. Ahora usted va a Guayaquil y hay cierta disciplina, cierto orden, cierta organización y sobre todo libertades. De pronto ahí habrá alguno que diga, chuta, cómo les tratan a los vendedores informales o cosas por el estilo, pero son cosas propias del manejo de la ciudad. Yo estoy convencido que el modelo del progreso en libertad es importante. Y respecto a Jimmy Jairala, no tendría mucho que decir, porque justamente hoy día escuchaba yo una entrevista en la radio, y no por Jairala en sí mismo, sino que desgraciadamente el modelo político que tenemos, el modelo constitucional, invisibiliza al gobierno provincial. ¿No es cierto? En las provincias tenemos prefecto y tenemos gobernador. No se sabe qué hace el prefecto. Sí, ¿no es cierto? Tenemos un gobernador clausurando cabarets y tenemos un prefecto ¿qué hace el prefecto? Y no porque no sepamos lo que hace el prefecto, sino que en realidad dentro del imaginario de la gente la prefectura no existe. ¿No es cierto? Entonces, yo no soy de aquellos que le echa tierra a nadie, ¿no es cierto? Creo que es un buen hombre, creo que está equivocado en algunas cosas, pero en balance. Bueno, yo no podría entender, por ejemplo, y ahí me va a caer el David, cómo un roldosista termina decantándose como un partido de centro, ¿no es cierto? No lo podría entender, pero eso es cuestión y decisión de cada uno, en la medida en que el político pueda brindar soluciones objetivas a los problemas de su gente, listo, adelante. Está en la izquierda democrática, como ves, porque es lo que se manifestaba en las noticias. Bueno, no creo que esté en la izquierda democrática, el David nos dirá mejor, es un proceso de alianza, porque yo sí estoy convencido, y por eso formo parte de la unidad, más allá de la figura de Jaime Nebot, yo estoy convencido de que la única forma de ganar las próximas elecciones será a partir de un consorcio, de unidad de grupos políticos. Uno solito no la va a ganar. El mismo tema contigo, David. Bueno, que justo hace un momento tras cámaras, y les comento a las personas que nos están viendo, estábamos conversando con los compañeros acá y coincidía con lo mismo. O sea, la mayor parte de gente no sabe qué hacen las prefecturas, más allá de que se haga o no se haga gestión. Planteaba yo 2 temas importantes: la prefectura de Pichincha y la prefectura del Guayas. Son las más visibles. Entonces, si tú te vas aquí en Quito, de aquí al Valle de los Chillos, sabes que la autopista es tema competencia de la prefectura. Pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué más es tema de la prefectura? Hasta ahí llegó. No es así en Guayas. En Guayas yo coincido mucho con lo que dice Andrés. La mayor parte de la gente se ha empoderado mucho del tema de su ciudad. Y en las partes rurales, que es a donde tiene la mayor competencia, donde es más visible más bien la obra de la prefectura, es pues donde la gente está contenta. La concesión de las vías no se ha manejado de una forma doctrinaria este tema, sino se ha concesionado. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, de Guayas, saliendo yendo de Manaví, tienes unas carreteras lindas, tienes... Y a la costa estamos hablando de... Más para el otro lado. Más para el otro lado. No a la costa para este lado, hacia este otro lado. Tiene igual, y a la costa también. Uno de los compañeros me decía, mira, yo creo que sí hubo un cambio. Y coincido en eso. Salió la prefectura anterior, el prefecto general está este es su segundo periodo. Salió la prefectura anterior. De Social Cristiano, donde estaba... sin dar nombres, pero yo no quería dar nombres, lo dices tú, no lo digo yo. Pero en todo caso salió, y el cambio ha sido bastante sustancial. En ese sentido, las competencias, no nos olvidemos que el tema de las competencias de la prefectura también es el tema salud.
y es bastante visible, Nosotros como prefectura, y digo nosotros porque pertenezco al partido y en eso me empodero y es una de las razones por las que estoy con el prefecto Jairal, nosotros tenemos un proyecto de defensa animal, el proyecto URRA y el proyecto ERA, que son primeros en América Latina. De hecho, estamos dando capacitaciones a nivel América Latina en trato ético. Y eso es, perdón que te interrumpa, es un poco el tema que vamos a tratar para cerrar el programa. De los temas de los Y ya Sí, pero dejemos que le Sí, pongamos sí, con sí. la pregunta la cereza al pastel, hasta eso termino con esto. Nosotros desde ahí, por ejemplo, al Chato Castillo, el alcalde de Loja, cuando salió el tema de los perritos que les quería envenenar a todos, dimos un curso de trato ético a los animales. No se trata de ser esnovistas y decir yo tengo 40 perros o 50 perros, o como dijo tampoco el presidente en algún momento, el que es rescatista y quiere tener perros que los lleve, les voy a ir a botar al garaje de la casa, dijo algunos. Y esta semana, el día sábado, dice, yo voy a las ciudades y me avergüenzo de los GATS al ver perros callejeros, pero tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, señor. Deje de regalar perros en el Twitter, pues. Deje de hacerle parir a su perra y cástroles, esterilíceles, pues. Y empiece a dar en adopción responsables a esos perros. Va a regalar, como le vi también a un asambleísta, regalando perros, porque ahora todos se han vuelto asambleístas, animalistas, hasta la compañera Viteri, pues. Ahora da la casualidad que Van Bato y rescata perros. En 20 años en la asamblea no se ha hecho una ley por los animales y ahora hasta ella rescata perros. Yo soy animalista hace 35 años, de 35 años que tengo, señores, tengo 9 perros en mi casa y nadie ha hecho nada ni por los animalistas ni por los animales. Entonces, la prefectura sí lo tiene. Son temas que más adelante hablaremos porque es un tema que no es por los animales, es un tema humano. La alcaldía no lo tiene. Hablamos un poco de la unidad que recibían personas para seguir adelante con sus planteamientos y todo. De hecho, tienen a Ramiro González también, que venía de Alianza País. ¿Cómo le ven esa perspectiva? Y explicándole un poco todo lo que nos comentaba David. El 80% de ecuatorianos en su momento fueron correístas. El 80%. Sí, yo creo que nadie puede decir lo contrario. Aquí darnos lija. Definitivamente. Claro que sí. Eso está bien para la hipocresía colectiva, ¿no es cierto? Tuvimos una constitución, la misma que la dijeron que era de 300 años y la violan 300 veces. Esa constitución fue aprobada por más del 60 y pico % de la población, con bombos y platillos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de que haya sido correísta o no haya sido correísta, eso en realidad a mí personalmente me suma cero. En la medida en que se logre evidenciar que no ha existido un tratamiento ético del ejercicio de la política y el trato ético del ejercicio de la función pública, ahí sí ya estamos hablando de otras cosas. Pero eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a los jueces, a la Contraloría, etc. Mientras tanto, bueno, cada cual es libre de juntarse con quien crea conveniente, ¿no es cierto? Tenemos a personajes macabros como el Fabricito Correa, que no se pierde una sola sesión solemne de Guayaquil y se pone adelante y le saludan de voz desde abajo y va a las reuniones posteriores, etc. Porque no se puede cerrar las puertas, porque Participación libre. En el país debemos aprender a dejar de estigmatizar a la gente. En la medida en que sean unas personas honestas, claras, en fin, es cuestión de cada uno ese tema, ¿no es cierto? Es cuestión de cada uno, no se puede achacar a nadie ese tema. Veo con cierta gracia como quien, por ejemplo, andaba con una banderita y unos carteles preguntando quién jodió al país, ¿no es cierto? Ya se terminó juntando a uno de los partidos que jodieron al país con ellos, ¿no es cierto? Entonces, No vamos a decir nombres. no, que conste que no he dicho. ¿Cuál sería tu percepción sobre lo que nos ha comentado en este momento Andrés? Pues sí, de lo mismo. Los partidos políticos, una de las cosas que debemos tener claro, quienes estamos participando en política, quienes lo hemos hecho desde hace tiempos, yo empecé en la política a los 18 años, yo tengo 35 años, no pude hacerlo antes porque estaba en el ejército, pero sin embargo estoy en política y algo que me queda claro en lo que he aprendido en este tiempo es que los partidos políticos no pueden cerrar las puertas, ni pueden, como dijo Andrés, coincido también en eso, no pueden estigmatizar a las personas. Todos somos libres de opinar de formas y de discrepar. El tema es la altura con la que lo dices. Es una cosa que yo diga, no coincido con el compañero en tal cosa, como lo dije hace rato, y coincido en otra cosa, como lo dije también hace rato. Aquí otra cosa que coge y insulte, pues. Sí, Otra cosa que coge y le insulte, otra cosa que coja y le haga quedar mal, le bote una piedra, le pegue, cualquier otra cosa. Que eso era lo que nos tenían acostumbrados. O sea, ahí es vergonzoso ver si tú googleas. Y últimamente es lo que nos están acostumbrando de nuevo.
Tal vez sí, tal vez no, por eso digo, no se puede poner nombre. Yo soy de las personas que no creo que haya que señalar en ese sentido, pero sí creo, respondiendo a la pregunta, Nicolás, sí creo que debemos estar claros en que los partidos políticos, la política como tal es inclusiva, debe ser inclusiva e incluyente. Entonces no podemos cerrar las puertas a las personas, porque cada uno tiene diversidad de criterios, y es algo que, aunque yo sé que les va a doler a algunos, el movimiento Alfaro Uribe nos dice. Yo vi un documental de ellos en una conversación, no era grabada, una conversación de ellos. Uno de los líderes ya fallecido, el comandante Arturo Jalín, decía: en Alfaro Uribe tenemos 50 criterios y nunca nos hemos pegado. Hemos debatido desde las 3 de la tarde hasta las 8, 9, 10 de la mañana para tomar una decisión simple, hasta de qué carro usar. Pero todos los criterios eran tomados en cuenta. Es algo que en democracia nos debe enseñar. Porque cuando tú hablas de mayorías y minorías, estás dejando de lado esa minoría. Pues. El centro, justamente al que yo represento, plantea eso, hacer las cosas en consenso. Es una cosa decirme: Andrés, yo no coincido contigo en eso, pero ¿qué te parece si yo no me radicalizo tanto en mi posición? Más bien te escucho lo mejor que tú puedes proponer y sacamos algo en consenso. Eso no se ha hecho con algunos sectores. Y ese es el problema que tenemos ahora. Mencionabas que tú eras animalista, ¿no? Pero sí, se genera una controversia ya desde mucho tiempo atrás entre taurinos y antitaurinos, porque por decisión popular en las votaciones dentro de las fiestas se prohibió las corridas de toros y se dio indulto al animal. ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese tema, David? Quiero comenzar contigo. Claro, a ver, planteamos las cosas así. Es un tema profundo, es un tema que yo creo que en unos minutos no vamos a poder debatirlo, ni siquiera dar los argumentos completos. Yo debería empezar por el tema de que se hizo una consulta popular. A partir de eso, aquí en Quito ganó con 58% el tema de que la gente no estaba de acuerdo con los toros. Yo tengo que ser sincero, pues, y no voy a rasgar vestiduras. Yo soy rescatador de perros y gatos desde el tiempo que les dije, pero también fui taurino, pues. Yo también asistí a las corridas de toros. Mi padre me enseñó, mi abuelo me enseñó, pero era por ignorancia, porque yo entiendo de toros, sé lo que es una novillada, sé lo que es la tauromaquia. El doctor, cuando se graduó el doctor de tauromaquia, que se hace matador, lo sé muy bien, porque asistía, y no asistía solo a generales ni por novelero, yo asistía a las buenas porque nos invitaban, hasta que entendí el contexto de la violencia que encierra el tema taurino. Yo respeto mucho a las personas, o sea, no ataco a quienes todavía no han llegado a ese punto de entendimiento, sin decir que es mayor mi entendimiento y menor el de ellos. No han llegado porque a veces tenemos los oídos cerrados. Bueno, yo les decía, yo no creo que las personas que están en el tema taurino, a favor del tema taurino, tengan un nivel inferior, ni nosotros un superior o viceversa. Yo creo que es un tema evolutivo. Las personas, las sociedades evolucionamos y hay niveles éticos de evolución. En ese sentido, yo planteo algo. Cuando tú vas a Calderón, a mi casa, o cuando tú te vas al condado donde viven mis padres, ¿pasas por Occidental o pasas por la Simón Bolívar? Y yo les reto a los televidentes, a las personas que nos están viendo, a los compañeros, cuenten cuántos perros hay atropellados en la calle. Eso para nosotros es normal. Tú ándate a otro país, a un país europeo, y cuenta cuántos perros encuentras en la calle diario, no encuentras. Eso es violencia, ¿no es cierto? Eso es violencia, por donde le veas es violencia. Mi hijo está por nacer, yo lo que menos quiero es que vea violencia, porque la violencia genera violencia, por donde la veas. Entonces, el tema de la parte ya del taurino genera violencia. No, me van a decir, al final, lo que me dijiste hace rato, al final todo se va a morir en machache. Claro que sí, por supuesto. Estamos comiendo carne. Definitivamente estamos comiendo carne, pero el hecho de la evolución ha hecho que, y eso les digo con conocimiento de causa, como les dije, soy cocinero, para que un animal muera, sea faenado, sea sacrificado para el consumo humano, tiene un tratamiento distinto. Les decía hace un rato, yo conozco de toros, sé de corridas de toros. El toro que ha sido lidiado no es comestible, no puede ser consumido. Ese toro queda como carne, como basura, digamos así, ¿no? No nos sirve para más. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe erradicar la violencia por cualquier parte, por donde le veas. Otras sociedades ya lo han hecho, creo que nosotros estamos camino a ello. Tú me preguntabas específicamente por el tema del indulto. Creo yo que fue algo toreado. Nuevamente hago mea culpa cuando yo fui parte del gobierno y hago un reclamo conciso al gobierno. ¿Por qué esa pregunta fue demagógica? Fue porque en ese tiempo los diablumas y todos los jóvenes estaban molestando por los toros, y por dar un voto más a favor de las preguntas se lo puso, pero no se lo puso como debía ser, porque debía decirse: se prohíben
las corridas y los espectáculos con maltrato animal, sí, no, punto. Se acabó. Nada que se mata adentro, se mata afuera. Claro, o sea, cuidado que me caigo. Nada, de una las cosas. Entonces eso a mí me parece que fue una pregunta demagógica que sí va por ahí. Espero que la sociedad evolucione, realmente espero que la sociedad evolucione. Veo que sí, ahora en la Tacunga tengo entendido, hasta ayer que leí, no se venden ni el 25% todavía de las entradas para la feria de la Tacunga. Sé que en Quito tampoco está yendo, y es otro tema, ¿no? Aquí en Quito muchos eran el viva aquí la guaragua, y la guaragua, no sabían ni el chucho quiteño. Y éramos pocos pues los que asistíamos con conocimiento de los toros, el resto era farándula y farándula pues. Y ahí, Andrés, para ti, tengo entendido que un poco toreo aficionado, por ahí. ¿Cuál es tu criterio respecto a esta pregunta? Yo me he cansado de discutir estos temas porque he tratado de argumentar 100.000 veces, pero es prácticamente como pretender explicar el misterio de la Santísima Trinidad, ¿cierto? O sea, quien está cerrado a la banda no lo va a entender, porque ciertamente quien te pone una foto de un toro vomitando sangre va a hacer que uno entre en amor propio. Yo me considero humanista, no animalista. Ese es mi primer argumento. Y el humanismo implica que los seres humanos tenemos que preservar las especies que existen en la naturaleza, preservarlas, ¿no es cierto? Y el humanismo también implica y exige que la persona debe estar por sobre todas las cosas. Y yo me voy a poner desde un punto de vista, porque como bien decía el David, esto es larguísimo para discutir y de pronto hacemos otro programa cerca de fiesta de aquí. Quedan invitados a ese programa. O sea, ya invitan los invitados. Claro, por supuesto. El tema de el humanismo, digo, en diciembre, por ejemplo, habían cientos de miles de personas que se beneficiaban de las corridas de toros. Y no les estoy hablando pues de Castela, ni de Joselito, ni de Juli. Les estoy hablando del sastre que les hace los capotes, del acomodador de la plaza de toros, de la señora que vende empanadas, del señor que cuida carros, que era una suerte de sobresueldo para la gente en diciembre, para poder tener su Navidad tranquila. Pero resulta que al David, al señor Ogaz y a 4 gallos más, se les ocurrió que eso era feo, y esa gente se quedó sin Navidad y no tienen donde trabajar, porque morían 54 toros en la feria de aquí. Entonces, a eso le sumo el argumento de que el humanismo invita a preservar a las especies de la naturaleza. Yo también tengo mi perro, tuve mi perro, se murió hace poco, etcétera, etcétera. Mogo, el Mogo. ¿No es cierto? Se murió un mastín napolitano hermoso. ¿No es cierto? Pero cuando hablamos de los toros, si es que no hay corridas de toros, al dejar de ser un negocio, dejará de existir el cuidado de los animales de lidia. Dejarán de existir. Punto. Entonces, pongamos en una balanza personas sin trabajo, personas que perdieron su oportunidad de trabajo, quizás muchos de ellos la única que tenían en el año, porque a unos 4 no les gustaba el asunto. A mí no me gustan los conciertos de rock. Yo puedo decir que en los conciertos de rock hay gente que se droga, que se pelean, que inclusive terminan quemados dentro de una discoteca, pero eso no me da a mí patente de gozo para iniciar una iniciativa ciudadana para que se suspendan los conciertos de rock donde la gente se droga, ¿no? O sea, cada uno viva su patín, vívalo tranquilamente. Si es que ya entramos al análisis sentimental del tema, evidentemente nosotros tenemos que decir. Y quiero terminar con este argumento. El David decía con claridad que las corridas de toros son un acto violento y que induce a la violencia. Jamás, en los 33 años que he ido yo a la plaza de toros, jamás he visto la barra de Morante dándose de puñetes con la barra del Juli por ver quién es mejor torero. Nos vamos al fútbol y eso sí pasa. La barra del Barcelona se saca la madre con la barra del Emelec. Hay niños que mueren con bengalas en el cuello porque vota la una barra en contra de la otra. ¿Y de qué falta de violencia habrá? Entonces, el argumento de la violencia en una de las actividades más cultas del mundo, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, resulta que aquí induce a más violencia cuando hay otras actividades que al parecer son bastante más sanas y que implican peleas, puñetes, botezazos y cosas por el estilo en una actividad como es el fútbol. Entonces, ese argumento de que se genera más violencia a partir de las corridas de toros, yo no lo he visto jamás en una plaza de toros. Eso. Y bueno,
Muchas gracias, queremos agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo y han compartido con nosotros estos casi media hora que hemos estado con nuestros invitados. Muchas gracias, David, muchas gracias, Andrés. Gracias. Los invitamos nuevamente a seguir sintonizándonos, a vernos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como ¿Qué propones? ¿Qué propones Ecuador? Muchas gracias, gracias de nuevo. Gracias. Gracias. 1.